Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional Tu Pan Diario. Dios en su palabra nos dejó leyes y mandamientos, y la palabra nos dice que los dejó para que nosotros viviéramos, diciéndonos Dios por medio de su palabra que si nosotros cumplimos o vivimos según los mandamientos, las normas y las leyes que Dios nos dio eran para que nosotros pudiéramos vivir y pudiéramos vivir bendecidos, viviéramos en bendición. Esto nos lo dice Dios claramente en su palabra. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, Dios se lo repite una y otra vez al pueblo: si ustedes vivieran según mis leyes, si ustedes obedecieran mis mandamientos, ustedes vivirían. Pero Dios lo dice, pero ustedes decidieron no obedecerlo. Y esto es algo bastante clave en nuestra vida. Nosotros hoy en día estamos viviendo muchas veces bajo maldición, o no vivimos bendecidos como deseamos o queremos vivir, porque nos hemos apartado de la ley de Dios, y Dios la dejó para que nosotros viviéramos. Muchas veces nosotros pensamos que los mandamientos o que las leyes de Dios son una carga o es algo que nos restringe, es algo que no nos deja vivir plenamente. Pero Dios, por medio de su palabra, nos dice que Él lo dejó para que nosotros viviéramos. Y no sé quizás cómo estás hoy, pero es tiempo de que nosotros busquemos a Dios, confesemos nuestros pecados, nos apartemos de ellos, tomemos la decisión para vivir, para honrar y para exaltar y vivir para bendecir a nuestro Padre Celestial. Te invito a que me acompañes esta mañana al Salmo 32. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que nos dice lo siguiente. Salmo 32, versículo 3 al 5. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi maldad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Este Salmo 32 lo escribe el rey David cuando él se arrepintió de su pecado. En el Salmo 51, él se está arrepintiendo de todo su pecado, de la forma como él le había fallado a Dios. Y el Salmo 32 él lo escribe cuando siente cómo la mano de Dios está sobre él y cómo Dios lo ha perdonado. Y en el versículo 3 él empieza a decir: mira, mientras que yo callé, se envejecieron mis huesos. Diciendo él: mientras que yo estuve manteniendo mi pecado en secreto, mientras que yo no hablé con Dios y confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos, diciéndonos cómo la enfermedad y cómo cosas vinieron sobre su vida que le robaron no solo la juventud, sino que también le estaba robando la fuerza, le estaba robando el aliento. Estas situaciones por causa de su pecado. Por eso él dice: todo el tiempo hubo gemir en mi vida, diciendo todo el tiempo había algo allí que clamaba, diciendo en todo el tiempo y todo momento había un llanto, había algo que me dolía, porque estaba callando mi pecado. Y a veces nosotros guardamos nuestro pecado porque nos parece que no es tan grave, o porque simplemente nos parece que eso no es pecado, o simplemente pensamos que eso no es nada, que no tiene nada de malo, que no hay problema con estas cosas. Pero hay hábitos, hay costumbres que nosotros conservamos y cultivamos en nuestra vida que son destructivos, que nos roban la juventud, que ponen en nosotros un dolor en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y no nos permite experimentar la libertad y la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice él: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, diciendo la consecuencia, el castigo, la corrección de Dios sobre nosotros estaba allí, está sobre nuestras vidas cuando nosotros vivimos en la maldad, cuando guardamos pecado, cuando tenemos cosas ocultas y pensamos que todo está bien. Pero la verdad es que este texto nos deja ver claramente cómo el pecado no nos deja progresar, cómo el pecado nos tiene atados y cómo no podemos vivir bajo la gracia y bajo la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios, pidamos perdón, busquemos su gracia, busquemos su favor, busquemos su cuidado y su perdón, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Mira, el versículo 4, el autor dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano.
diciendo él: todo lo bueno en mi vida se secó. Cosas se secaron en mí por causa de mi pecado. No sé qué se ha secado en ti. De pronto puede ser tu salud que se secó. De pronto fue una bendición que había sobre tu vida y se secó. Quizás era un tiempo de prosperidad y se secó las finanzas en tu vida. Se secó la unión de tu familia. Se secaron cosas allí en tu hogar por causa de tu pecado, por causa de que has guardado cosas allí que te tienen atado y tú no has querido soltar. Pero es tiempo de que tú se lo entregues al Señor. En versículo 5 el autor dice: yo declaré al Señor mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y eso es importante, que esta mañana tú tomes la decisión de confesar tu pecado, de declarar qué cosas le has fallado al Señor, que tú hoy busques la misericordia, la gracia, el favor de Dios, que no ocultes más aquellas cosas en tu vida. Es tiempo de que saques tu pecado y lo confieses al Señor y te apartes de él. El versículo termina diciéndonos: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, clamando a Él su gracia, su favor, su misericordia, podemos encontrar un Dios misericordioso. Vamos a encontrarnos con Dios, que es un Dios que tiene misericordia, que nos escucha, pero que nos perdona, que nos renueva, que nos restaura y que vuelve a nosotros ese verdor, vuelve a nosotros esa bendición que hemos perdido por causa de nuestros pecados, de nuestras maldades. No sé qué estás esperando, pero ese es el momento oportuno para que tú busques a Dios y te arrepientas y clames a Él por su misericordia. Confieses tu pecado y Dios tendrá de ti misericordia. Recuerda que los mandamientos y la ley de Dios la dejó para que vivieras. Y quizás hoy estás perdiendo tu vida a causa del pecado y de la maldad. Confiesa hoy el pecado al Señor y Él tendrá de ti misericordia y te perdonará, te restaurará y te bendecirá. Cierra tus ojos allí donde te encuentras esta mañana y habla con Dios por un instante. Padre amado, Señor, esta mañana nos acercamos a ti. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras que cuando nosotros pecamos y fallamos y atravesamos por momentos difíciles en la vida, por momentos de sequedad, por momentos de enfermedad, por momentos adversos, por causa de nuestro pecado, perdemos la vida y dejamos de vivir bajo la bendición que tú tienes para nosotros, por guardar allí nuestro pecado. Por eso hoy venimos a ti a pedirte perdón, a confesar también nuestro pecado. Allí donde estás esta mañana te invito para que tú te confieses con Dios y le pidas perdón y clames a Él su misericordia. Señor, gracias porque tu palabra nos dice que tú nos perdonas, que tú nos renuevas, que cuando nosotros confesamos nuestro pecado no lo encubrimos, sino que te lo decimos y lo confesamos y nos arrepentimos. Tú tienes de nosotros misericordia, tú nos perdonas, Señor. Por eso esta mañana venimos a ti, confesamos nuestra maldad, nuestro pecado, pedimos tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu cuidado. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Renueva, Dios, tu favor y tu bendición sobre nosotros. Perdónanos, Señor. Padre celestial, ten misericordia, Dios. Y esta mañana, Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también ponemos en tus manos, Señor, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Y clamamos a ti, Dios, tu gracia, tu favor, tu cuidado, tu misericordia, tu perdón sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre todas las personas que están a nuestro lado. Ten misericordia y perdónanos, sánanos, restáuranos, libéranos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.